Un tema que casi nunca se toca, y yo sé que especialmente en Cuba y con el régimen este macabro de los hermanos Castro, que además es aliado de todos los movimientos terroristas internacionales, es el tema de Israel. Es decir, para el cubano de la isla, que le llegue información sobre Israel, que le llegue información sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en Oriente Medio, es muy difícil porque casi siempre viene mediatizado o por el régimen cubano o por muchas de estas agendas que hemos visto y que a veces, pues sencillamente ocultan, engañan. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en Martín Noticias a Liat Alman, la directora para América Latina de la Liga Antidifamación. Es un gustazo inmenso recibirlos aquí en Martí. Bienvenida. Mario, es un gusto para mí. Muchísimas gracias por tenerme. Lo primero que me gustaría es pues darles la oportunidad a ustedes de explicarle a la gente de Cuba, al pueblo cubano, eh, por ejemplo, qué consecuencias tiene este discurso agresivo hacia el pueblo judío que hemos visto, que estigmatiza por ejemplo, lo hemos visto en los discursos del régimen cubano, lo hemos visto constantemente, llamar a Israel genocida, llamar a Israel incluso hemos visto izar banderas de Hamas en La Habana. Todo eso hemos visto. ¿Qué consecuencias directas tiene para un judío esto? Mira, Mario, dices puntos muy importantes porque es todo el entorno de educación y de adoctrinación que se ven en este tipo de regímenes. Lo que está tratando de buscar es un verdugo, un chivo expiatorio, un ente que hay que culpar por los males que puede estar sufriendo una sociedad. Eso históricamente ha sucedido. A la comunidad judía se le ha tañido muchas veces ser ese chivo expiatorio. Ahora, en el caso de Israel, muchas personas que conocen del tema del antisemitismo, a nivel geopolítico se utiliza el sionismo, que es la necesidad del pueblo judío de tener su propio Estado en su tierra ancestral. Se utiliza esa palabra y se tergiversa como una palabra malévola, como algo que de alguna manera se utiliza con el lente de perseguido y persecutor, o sea, los pueblos que de alguna manera colonizaron a otros pueblos, cosa que es totalmente falaz y mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un discurso que lo que está tratando de hacer es deslegitimizar y lo que está tratando de hacer es buscar un verdugo para los problemas locales, lo vemos en regímenes como el régimen cubano, que está buscando una manera de geopolíticamente tratar de ver quiénes son los culpables de sus propios males. Y lamentablemente eso muchas veces lo vemos en antisemitismo real. Aquí en el sur de la Florida y en Estados Unidos, nuestra organización, la ADL, ha hecho estudios muy profundos todos los años, desde 1979, hemos estado haciendo estudios en los Estados Unidos de cuáles son los incidentes más conocidos y más reconocidos que incidentes de antisemitismo que han sucedido. Medimos lo que es la violencia, el acoso verbal y el vandalismo. Y este último año, el año 2025, fue un año donde encontramos más de 6.200 incidentes de este tipo. Y lo que se vio muchísimos, son 17 por día. Por un lado, bajó desde el nivel del año 24, bajó un 33% y estamos muy agradecidos que ha bajado, pero sigue estando a unos niveles altísimos desde el 2022, está 70% arriba, no ha bajado desde la guerra que empezó y desde el ataque brutal que jamás hizo en el sur de Israel, donde mató civiles, los degolló, los quemó. Todo lo filmó además y lo publicó, Lo se llevó rehenes. filmó, Mario. No, es algo, durante el régimen nazi, cuando el genocidio nazi, el holocausto, ellos mantenían los récords muy En secreto. minuciosamente, pero no fue sino hasta después de la guerra que nos enteramos.
Este grupo terrorista, Hamas, lo que hace es documentar mientras están haciendo, porque quieren mostrar su odio y quieren que la gente vea cómo lo hacen. Dicho sea Entonces, de paso, discúlpame, Liat, sí, dicho sea sí, de paso, estamos hablando del mismo grupo terrorista que es aliado del régimen cubano, del mismo grupo terrorista con el correcto, cual el régimen cubano tiene fotografías, del grupo de terroristas que defienden en esas marchas cuando van frente a la embajada de los Estados Unidos. correcto. A eso se refiere Liat, sobre todo para la gente dentro de Cuba que nos está viendo, que sepa realmente de qué estamos hablando. Adelante, Correcto. Liat. Y no, más allá de eso, ¿quién está detrás de los grupos terroristas, tanto de Hamas como de Hezbollah, como de los hutíes, que están atacando a Israel, que han estado atacando desde su comienzo, ¿no? Esta ideología, si bien los grupos se han formado a través de la historia, esta ideología que lo que quiere es eliminar al Estado de Israel, que los judíos no tengan su propio pueblo, su propio país. Esta ideología, ¿quién está detrás de todo esto? Irán. Irán, que también es aliado del régimen cubano, que también han habido cooperación entre ellos y que es el exportador de antisemitismo número uno en el mundo. Es decir, el odio del régimen, no del pueblo iraní que se está tratando de levantar en contra de su propio pueblo, sino del régimen radical musulmán que maneja Irán, es eliminar el Estado de Israel y hacer todo lo posible por financiar a estos grupos, no solamente en el Oriente Medio, en Europa y en la misma América Latina. Ya tenemos desde el año 92 y 94, donde hubo dos ataques terroristas a manos de Hezbollah en América Latina, donde murieron 85 personas en un ataque, donde hirieron argentinos, personas que estaban transeúntes, personas que estaban siendo atacadas por el simple hecho de estar en un centro comunitario en el 1994 en el centro AMIA. Es decir, este tipo de terror se exporta y hay que darle mucho cuidado a cómo los regímenes están alineados, porque Dios no quiera que haya otro incidente donde también tengamos que sufrir este tipo de ataques. Así que la exportación de antisemitismo y de radicalismo que tiene el régimen de Irán con respecto a todos estos organismos y todas estas entidades que ellos financian es muy preocupante y también lo monitoreamos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hay un canal que no sé si nuestro público cubano lo ha visto, se llama Hispan TV. Claro, Este de hecho la televisión cubana retransmite todas las cosas de Hispan TV, es una cosa increíble. Exacto, exacto. Y eso es lo que quiero alertar. Hispan TV es nada más un megáfono del régimen iraní. Es una manera de poder difundir su propaganda. Es una manera de poder utilizar y tergiversar y buscar fake news para poder utilizar una agenda antiimperialista, una agenda antisionista, una agenda que de los valores democráticos que valoramos en el mundo occidental, ese es el megáfono. Así que hay que tener mucho cuidado con la información que uno recibe de Hispan TV. Qué interesante, Eliad. Realmente la comunidad judía en Cuba fue una comunidad muy próspera, muy grande. Lamentablemente, después de este desastre que tuvimos en 1959, se ha reducido muchísimo, pero por supuesto aquí siempre van a tener un espacio en Martí para hablar de los temas como el antisemitismo, que es un tema tan importante en el mundo hoy, sobre todo con esta cantidad de gente que vemos que no tiene ni la más remota idea de lo que está defendiendo y anda con banderas de Hamas y anda hablando de resistencia, cuando en realidad eso es terrorismo, Correcto. y son capaces de defender una masacre como la masacre que se llevó a cabo en Israel en octubre. Es tremendo.
Es verdad, así es, así es. Y las consecuencias, como bien dices, son consecuencias humanas. De estos 6.000, más de 6.200 incidentes que contabilizamos en el año 2025, y estos son incidentes verificados, porque mucha gente nos reporta mucho más, pero nosotros a través de nuestras oficinas regionales verificamos cada uno de estos incidentes. Y lo que encontramos en este reporte que hicimos de este año es que si bien los incidentes bajaron de los niveles sumamente altos de 9.000 y pico que recibimos en el 2024, los incidentes letales fueron mayores. En Estados Unidos hubo 3 personas que murieron por ser judíos o por estar en un evento judío. Eso lo que está tratando de crear es miedo a las personas judías a tener que participar en eventos y mostrar su judaísmo abiertamente. Detrás de estos cuentos, te digo, de estas historias, estas 3 personas que murieron, 2 de ellas era una pareja que asistió a un evento en Washington, D.C., una pareja que estaba por casarse, una pareja joven que no, lo único que hicieron mal, dañino, era asistir a un evento para reafirmar su identidad. ¿Y qué pasa? Viene un señor, los agarra en la salida y los mata. Y esa persona, como bien atándolo a lo que tú dijiste, lo que hizo fue gritar, liberen Gaza, liberen Palestina. Era una persona que estaba alineada con este pensamiento tóxico de crear violencia en una situación política. Otra persona que falleció, una persona octogenaria que estaba en un rally, en una protesta para poder liberar a los secuestrados, a los más de 250 secuestrados que jamás agarró y atrapó de sus casas y las metió en túneles, incluyendo niños y ancianos y mujeres. ¿Y qué pasa? Esta persona está haciendo en una marcha muy pacífica en Boulder, Colorado, y viene un señor con esa misma ideología, una ideología alineada con este islamismo radical, y va y mete una bomba molotov que no solo hiere a personas, sino al final mata a una persona. Así que detrás de cada una de estas historias de incidentes, sea de vandalismo, de acoso o de terror, de violencia, hay una historia. Y te agradezco que estás dándonos esta plataforma porque como tú dices, ese odio que existe, ese odio es un odio que se aprende, es una Ujú. indoctrinación. Y es muy importante para tus televidentes saber que igual que uno no nace con un gen de odio, sino que el odio se empieza a educar, así sea en la casa o por los gobiernos o por las instituciones a las que pertenece y se empieza a radicalizar poco a poco y se empieza a educar, tenemos una oportunidad de reeducar y de quitar ese tipo de ideologías, idiosincrasias y doctrinación. Y para ello tenemos muchos programas de educación que pueden encontrar en nuestra página web, adl.org en español, para que puedan ver cuáles son los hechos y cómo poder combatirlo. Muchísimas gracias, Liat Adelman, directora para América Latina de la Asociación de Antidifamación de la Liga Judía de Antidifamación. Muchas gracias por esta oportunidad y por supuesto aquí en Martí siempre tendrán las puertas abiertas. Al revés, muchísimas gracias a ti, Mario, por todo lo que haces y por llevar la voz y alzar la voz de todas estas injusticias.